ahí sí tienen que tomar en cuenta las distancias. Pero si ustedes están en la atmósfera trabajando, lanzando objetos con una altura de unos pocos metros frente a la distancia, el radio terrestre, esto simplemente es nada, ¿verdad? Entonces la otra aproximación es que estamos cerca de la superficie terrestre. Entonces, cerca de la superficie terrestre puedo asumir que el módulo de G es prácticamente constante. Entonces, cuando ustedes le dicen el módulo de G, es aproximadamente ese famoso 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde sale? Sale de que yo pongo la fuerza de gravedad es sobre un objeto M debido a la Tierra será, ¿ok? M, esta es la fuerza de gravedad entre la Tierra de masa M Entonces, esto yo lo escribo, la fuerza que siente el objeto lo describo por mg. Digo, el objeto siente una fuerza de módulo mg. ¿Quién es mg? ¿Quién es g? ¿Dónde g? G por m entre r cuadrado. Vamos a ponerlo aproximadamente. De r cuadrado es, o vamos a ponerlo así, r cuadrado lo voy a aproximar por el radio terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, si no es constante, efectivamente, cuando el objeto se está moviendo bajo la acción de la gravedad, esta distancia no es constante, ¿cierto? Porque yo tiro la tiza y la distancia al centro de la Tierra cada vez más pequeña. Pero resulta que si yo voy a comparar es el radio terrestre, que es miles de kilómetros, con unos pocos metros que está bajando el objeto. Realmente la diferencia numérica es prácticamente imperceptible, ¿ok? Si yo pongo aquí, en vez de uno, yo quiero ser muy exacta, y en vez de poner R, el radio terrestre, pongo el radio terrestre más los 2 metros que tengo, estoy tirando este objeto, en vez de 9.8, me va a dar 9.800000001. ¿Ok? Y yo voy a decir, bueno, voy a trabajar con una precisión tal que realmente es imperceptible. Cuando hago medidas ni siquiera la voy a ver. Por eso es que es una aproximación. ¿Ok? Y es una aproximación también porque la Tierra no es una masa puntual, etc. Pero entonces, bueno, quiero que vean, porque a veces eso que uno acepta como la Biblia, ¿no? Ah, el momento parabólico, la gravedad vale 9.8. No, eso es en una aproximación cerca de la gravedad terrestre. O sea, si yo estoy cerca de la superficie terrestre, yo no voy a patear un balón, ¿verdad?, de forma de que le dé la vuelta a la superficie terrestre. Solo se ven las comiquitas, ¿no? Que uno dice, bueno, pero es que el futbolista patea aquí una pelota y la pelota la encuentran aquí. Entonces ahí dice, ahí sí, la gravedad no fue constante. No puedo decir, ¿verdad?, que tiene siempre la misma dirección, porque la gravedad,
como vector va cambiando, pero realmente para las aplicaciones que nosotros vamos a ver, estoy cerca de la superficie terrestre y no estoy muy arriba, tal que puedo considerar eso como una constante. Entonces, una vez que vemos esta aproximación y entendemos que lo que estamos haciendo es una aproximación, vamos a estudiar ese movimiento. No lo voy a estudiar, es un ejemplo realmente, ¿verdad? Porque es un ejemplo de un movimiento con aceleración constante. Lo que pasa es que es un ejemplo que se ve mucho, ¿verdad? Cuando yo tiro un objeto o algo, pero no es más que un ejemplo. Entonces digo, bueno, la aceleración entonces del objeto, entendiendo las aproximaciones que estamos haciendo, la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, sí, es lo que tengo es un movimiento con una aceleración de esta forma y es constante. O sea que si yo tengo, esta es mi vertical, el eje Y es este, lo que me está diciendo es que este objeto siempre está sometido a una aceleración que es vertical. Bueno, la velocidad, ¿verdad? Ya sé hacer, integro y me da que es menos 1/2 de gt cuadrado j más una velocidad inicial a un cierto tiempo t igual a 0, por ejemplo, y la posición del objeto para todo tiempo es, es que integré ya de una vez, integro una vez, me queda menos g por t j más b sub 0. Vuelvo a integrar para hallar la posición y digo que es menos 1/2 de gt cuadrado j más b sub 0 vector por t más una posición inicial. No hay nada nuevo, es lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Tengo la relación constante y me da eso. Ahora, como yo ya sé que todo movimiento con aceleración constante se lleva a cabo en un plano, ¿cierto? ¿De acuerdo? Todo movimiento con aceleración constante se lleva a cabo en un plano. ¿En el plano definido por quién? Por la aceleración inicial y la velocidad inicial. Lo demostré hace un rato, completamente general, ¿verdad? Entonces aquí simplemente yo voy a decir que el movimiento se lleva a cabo en el plano X, Y. ¿De acuerdo? Sin perder generalidad. Diremos que el movimiento se realiza en el plano el movimiento se realiza en un plano, porque ya dijimos, todo movimiento con aceleración constante se realiza en un plano. Ese plano viene dado ¿por qué? Por el vector aceleración inicial y el vector velocidad. Entonces yo voy a decir, bueno, como el vector aceleración lo voy a llamar en el eje J, el eje Y, bueno, el otro vector, el otro componente voy a decir que es X, simplemente, ¿verdad? Voy a decir que el movimiento se realiza en este plano. Entonces de aquí vienen las famosas ecuaciones que a veces ustedes se las aprenden de memoria, lo cual es un grave error en mi opinión. Fíjense, con esto ya está todo del movimiento parabólico, ya está todo dado. Ahora simplemente vamos a verlo en los ejes X e Y. Ustedes están un poco acostumbrados a verlo así. Yo digo, bueno, la velocidad tendrá una componente en X y una componente en Y. Igual que la posición tendrá una componente en X y una componente en Y, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo que el movimiento está en dos dimensiones.
La forma más general de la posición es X más YJ, donde cada una depende del tiempo. Bueno, entonces de B, fíjense que ahora yo voy a decir, bueno, ¿quién es B sub X? La componente de la velocidad en el eje X. Vean esta relación, por favor. Bueno, B sub 0, la velocidad inicial, es un vector, ¿verdad? Que en general, pues tendrá dos componentes. Y la posición inicial, en general, también será un vector que estará en algún punto del plano. ¿Cierto? Estoy escribiendo la forma más general de un vector en dos dimensiones. De esta relación, vean por favor, B sub X a quién será igual. Esta componente no tiene componente en X, me quedará B sub X es igual a B sub 0 X y B sub Y será B sub 0 Y ¿cierto? ¿Qué era lo que ustedes conocen? Y eso lo estamos viendo. En el movimiento, los tres ejes se mueven independientemente. En el eje X, ¿qué aceleración hay? ¿Cuánto vale A sub X? ¿Cuál es la aceleración horizontal? En el movimiento este en particular es 0, ¿verdad? No hay ninguna aceleración. Simplemente hay una aceleración vertical que vale menos G. Entonces, la velocidad en el eje X, ¿cómo es? Siempre constante. En el eje X, ¿verdad? El objeto tiene una velocidad inicial, no hay ninguna aceleración en esa dirección, la velocidad es constante. En el eje Y hay una velocidad inicial, pero hay una aceleración hacia abajo, bueno, característica del movimiento hacia el uniforme. Y la componente en X, X de T, igualito, ¿verdad? Voy aquí y esa vale ¿cuánto? La componente X vale la componente X de aquí, será B sub 0X por T, más la componente X del X sub 0 más X sub 0, y Y de T vale menos 1/2 más B sub 0I por T ¿cierto? Que es el famoso caso que sabemos, ¿no? Cada eje se mueve independientemente. En el eje X es un movimiento con velocidad constante. En el eje Y es un movimiento con aceleración variable. Entonces en el eje X me dan las ecuaciones, un movimiento con aceleración constante, y en el eje Y, perdón, con velocidad constante, en el eje Y me dan las ecuaciones, un movimiento con velocidad constante, con aceleración constante. Por favor, no tienen que aprenderse nada de esto de memoria. Simplemente lo que tienen que hacer es que yo sé que la aceleración es esto, derivo y me da todo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, fíjense, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de esto, pero por favor no tomen como que, ahora sí estoy en lo que yo me sé. Velocidad igual, velocidad, aceleración por tiempo. Este es un ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de movimiento con aceleración constante. La mayoría de movimientos de la naturaleza no son movimientos con aceleración constante. Entonces, la próxima clase haremos ejemplos variados de movimiento.